Ciudad Lerdo, nació a través de una tradición, de leyenda y de magia, como fue a raíz de una petición de una famosa dama de la localidad, llamada María del Carmen Carreón Mancillas. Villa Lerdo de Tejada, esta elevación da una importante posición para el desarrollo de la ciudad, ya que a alta ascensión a Villa surgen las primeras arterias de la recién elevada y nombrada villa, arterias compuestas por la Plaza de Armas, el actual centro histórico, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y el primer coso taurino de la región. Tiempo después de que la villa potencializara su desarrollo económico y demográfico, se dio una fiesta muy importante donde las damas portaban vestidos largos y se tocaba música clásica por todo el lugar. Era la fiesta de cumpleaños de la señorita Carmen Carreón Mancillas, hija de un general. En dicha fiesta se encontraba el jefe político del partido de Mapimí, coronel Ramón Castro, quien prometió a la joven lo que quisiera como regalo y que cualquiera que fuera su deseo se le cumpliría. La señorita Carmen Carreón Mancillas, enterada de lo que le prometía Juan Ramón Castro con motivo de su fiesta, le pidió como regalo que hiciera las gestiones necesarias para ascender a la villa al puesto de ciudad, iniciativa apoyada por las fuerzas vivas de Villa Lerdo. El decreto de ascensión a ciudad sería publicado el 16 de noviembre de 1884, siendo declarado por el entonces gobernador de Durango, Juan Manuel Flores. En Lerdo para ese tiempo ya existían en su primer cuadro urbano de la ciudad hermosas construcciones de casas habitación y locales comerciales. Almacenes de abarrotes nacionales y extranjeros, armerías, máquinas para la agricultura y de coser Singer, boticas, cristalerías, curtidurías, ferreterías, estudio de fotografía, imprentas, modistas, mueblerías, papelerías, relojería, joyerías, sombrererías, tabaco y tenerías. El progreso se daba a la par con la cultura y las obras materiales, consolidadas con esos hombres abigarrados, decididos y empeñosos, nos habían heredado una gran infraestructura hidráulica en su tiempo, con la construcción de presas, represas y canales a lo largo del municipio de Lerdo. Existía un gran número de etnias extranjeras que vivían en los distintos barrios de la ciudad, como españoles, norteamericanos, chinos, ingleses, alemanes, árabes, en fin, casi de todas las nacionalidades. Plano de la villa de Tejada, marcando la trayectoria del ferrocarril urbano Tranvía de Lerdo, en su trayectoria por el Parque Victoria y Plaza Principal. Las fiestas de Lerdo. En la plaza de toros recién inaugurada, el torero Ponciano Díaz toreó a favor de la edificación del templo El Sagrado Corazón de Jesús. Primer coso taurino de la región lagunera, ubicado en la actualidad en Avenida Madero entre las calles Rayón y Morelos. Don Pedro Navarro de Urías, hermano de Catarino, quien construyó el primer coso taurino. Es en 1867, el año en que se expide el decreto que erige a Villa Lerdo de Tejada en cabecera municipal. El cuadro urbano de la ciudad contempla por sus fundadores la orientación que guarda el país, al norte en la calle Chihuahua, al sur la calle Zacatecas, al poniente la avenida Sinaloa y al oriente la avenida Coahuila, son los estados que colindan con el estado de Durango. Ciudad Lerdo, se desarrolló en todos sus órdenes surgiendo una nueva generación de talentos influían en las manifestaciones artísticas y culturales, en el Teatro Ávila, se hacían presentaciones de artistas de renombre nacional para el pueblo culto de Lerdo. Y los medios de comunicación desempeñaban también un papel en la transformación económica, social y cultural, como fue la prensa escrita. Consolidándose una etapa de crecimiento y de progreso, continuando los lerdenses con ese tesón de trabajar y convertirla después en la perla de la laguna en la última década del siglo XIX, por consecuencia el vértice del desarrollo social, cultural, político y económico de la región en la comarca lagunera. El Teatro Ávila, lo construyó el señor don Amador Ávila, que estaba ubicado por las que hoy son las calles Coronado Norte y salida por la calle Hidalgo Poniente. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus isas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldita
Santa Federata que oprobios nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Orden, gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales, y aplacan nuestros males, la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En ocio el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Llegaban las caravanas de carretas desde muy lejos, con jugadores, rumberos y comerciantes a exponer sus productos. Después de que se terminaban las fiestas, unos se regresaban y otros se quedaban a residir porque encontraban el paraíso que soñaban. Y estos acontecimientos iniciaron desde 1868. Fue tanto la importancia de estos eventos que se daban en la villa, que se tuvo que reglamentar estas tradiciones, por medio de decreto no. 7 de fecha y de enero de 1868, expedido por el gobernador Francisco Gómez Palacio. Habiendo legalizado la feria anual por una duración de 8 días, del 22 al 29 de enero, de cada año, dando exención de impuestos a los consumidores, en ese entonces los juegos y los atractivos de comida se establecieron alrededor de la plaza de armas. Decía el americano maestro Amado Illarramendi Fierro, que la villa Lerdo de Tejada brotó de la nada, que era una población a semejanza de un cuento de hadas, de ahí pues parte su magia, la tradición y su leyenda. Desde hace muchos años a Lerdo se le ha distinguido como ciudad jardín, vergel lagunero o metrópoli de Ligo. Sus hijos que la quieren y la respetan le han formado versos muy bellos con frases de elegancia. Como, oh, Lerdo querido, de tus bellos jardines me acuerdo, y, de tus mujeres bellas me enamoré, nunca te olvidaré. Le componen canciones y corridos recordando su riqueza arquitectónica y sus huertas llenas de frutales de toda especie, y de sus flores que despiden fragancias llenas de melancolía y nostalgia. Recuerdan la vid que dio renombre a Lerdo por sus uvas convertidas en vinos. Familia Saúl, productores de vino de la colonia La Viña, hoy 5 de mayo. El trazo urbano de nuestra ciudad único en el ámbito regional, en donde sus calles estrechas confluyen al centro histórico, en el que fundaron su sueño los poetas, músicos y la sociedad de Abolengo. Lerdo contiene la creatividad, la calidez y la hospitalidad de sus habitantes, para combinarse con la historia, cultura y la arquitectura de remembranza como la de una ciudad europea en La Laguna. Todo esto es un atractivo para el visitante que puede avanzar tranquilamente y sereno en una ciudad donde sus calles son continuas y alineadas, sitio para que el ser humano disfrute de la existencia de su clima en sus temporadas primaverales. Luego del decreto y la ascensión, comenzaron a instalarse fábricas, impulsando el desarrollo económico y después se consolidó también por su vocación agrícola y ganadera entre sus pobladores. Plaza de San Fernando, 1860, extramuros del casco de la hacienda, se iniciaba un crecimiento acelerado de la población y de la economía, calle del Comercio, Juan E. García, y Galeras, Allende. El 23 de diciembre de 1880 Villa Lerdo pasa a ser cabecera del partido de Mapimi, en consecuencia, se trasladaron las autoridades representadas por el jefe político, recaudador principal de contribuciones y juez 1 de primera instancia.
Con esos cambios en el período de 1882 a 1891, la villa se desarrolló un majestuoso progreso, siendo jefe político durante 9 años consecutivos el señor coronel Rafael González Castillo, donde se realizan varias actividades importantes, como la instalación de las vías del ferrocarril en el año de 1883, por la CIA Limitada del Ferrocarril Central Mexicano, y a 5 leguas de distancia de la villa se instala la primera estación de bandera en la hacienda de Santa Rosa, propiedad de Santiago Lavín Cuadra. En 1885, su centro comercial se había desarrollado totalmente con grandes almacenes. Se contaba con bancos e industria. Agrupaciones con carácter intelectual formada por individuos bien conocidos en el país, y se concentraban a todos los hombres de empresas más representativas en la región. En Villa Lerdo, nace el tranvía de mulitas y la formación de una nueva población al lado poniente de la estación Lerdo ferrocarrilera con colonos de Villa Lerdo, que en 1886 se le dio el nombre de Poblado Gómez Palacio, junto a la estación Lerdo, la Jabonera La Esperanza, y el canal del Glaualiro. La vía del tren comunicaba con la villa de Torreón. Las líneas en rojo muestran el camino real de las carretas de mulas de procedencia de Durango hacia Mapimir y hacia Parras, Coahuila y viceversa. Sin embargo, a Lerdo no entró el ferrocarril porque los ingenieros americanos buscaron el lugar más angosto para construir el puente en el río Nachas, aunque se sabe que quien se opuso realmente al paso del tren fue Francisco Gómez Palacio, en ese entonces gobernador de Durango, quien gestionó ante el presidente de la República Manuel González, que el ferrocarril, en vez de pasar por Lerdo, atravesara por San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero y continuara hasta Cuencamé y Durango. La estación Lerdo fue creada en el territorio del poblado de Gómez Palacio, por ello las empresas comenzaron a instalarse en esa población, afectando al desarrollo de Lerdo. Incluso, la historia sugiere que el gobernador Francisco Gómez Palacio despojó a Lerdo de parte de su territorio para fundar una ciudad que llevara su nombre, y esto sucedió en el año de 1905. Se puede observar en el mapa a Mapimi y su cabecera Villa Lerdo, en la división de partidos. El 20 de enero de 1888, con lo cual fue la comunicación de la estación Torreón con otros puntos de la República, con lo cual se dio el nacimiento del centro poblacional en la Unión Ferroviaria, resultando de este desarrollo el nacimiento en 1893 de la Villa Torreón. El fuerte crecimiento y desarrollo de Villa Torreón, impulso con el cual se agravó así la competencia del nivel económico y poblacional con la Villa de Lerdo. Todavía más se complica la situación con la aplicación fiscal en 1890 por el gobernador general Juan Manuel Flores, quien le dio otro revés a la economía de la villa de Lerdo de Tejada, subiendo los impuestos de los comerciantes lerdenses, lo que originó que algunas casas comerciales y hoteleras tomaron la decisión de cambiarse a la villa de Torreón, marcándose una decadencia económica en la Villa Lerdo. Las vías del ferrocarril central mexicano pasaban por los terrenos del rancho del Torreón. Pero para noviembre de 1887 se traza la línea férrea del ferrocarril internacional mexicano que uniría a la ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coa, con la de Durango. Razón por la cual se empalmaron las dos líneas, que dieran como resultado la instalación de dos estaciones. Santiago Lavín Cuadra, que se atribuye la fundación de Gómez Palacio, quien bautizó a la población en honor a Francisco Gómez Palacio, su benefactor y apoderado. Antes de ser rancho o villa, Gómez Palacio fue ciudad, lo que acaeció allá por el año de 1905. Los dormidos de Lerdo, profesor Amado Illarramendi Fierro. La frase anterior es un adjetivo calificativo, que a últimas fechas se le ha dado una interpretación completamente distinta a su verdadero significado. El pueblo de Lerdo de Tejada, es decir, sus moradores, no han sido un conjunto de flojos, formó y forma parte de una sociedad que vio el futuro de esta región, en donde se produce en abundancia el maíz, el frijol, el trigo y especialmente el oro blanco, el algodón, fibra que se viene cosechando en la región lagunera de Durango, desde fines del siglo XV, por los primeros pobladores, los tamazultecos. Los dormidos de Lerdo dieron el primer contingente de sangre para la Guerra de Independencia al año de 1811, llevando como jefe al señor Don Sixto Maldonado. Este mismo pueblo dio su sacrificio en la Guerra de 3 años, en el pueblo de Avilés, el año de 1860, llevando como jefe al SRN Don Herculano Sarabia y Arauza.
Los dormidos de Lerdo formaron el regimiento de la Laguna en 1864, al mando del coronel Doroteo Rosales, acompañando al Benemérito de las Américas hasta el Paso del Norte. El pueblo dormido peleó con Bizarría en el sitio de Querétaro, al mando del general Donato Guerra y Manuel Porras. Los dormidos de Lerdo fueron los primeros en levantar la bandera del antirreeleccionismo y secundar el grito de Viva Madero el día 20 de noviembre de 1910. Estas y otras cosas patrióticas y con muchos hijos ilustres que han nacido es lo que ha sido el pueblo dormido. Pero para que se borre de la mente de gente necia el prurito de fastidiar con estos epítetos, es necesario explicar quién es el autor de esa frase y de dónde procede. Lerdo no ha podido compurgar un pecado capital desde el 8 de septiembre de 1864, en que dejó de ser latifundio de la familia Flores para transformarse en una villa. Dejó de ser hacienda de San Fernando para nacer con el nombre oficial de Villa Lerdo de Tejada. La familia Flores perteneció al Partido Conservador y lo sostuvo con su peculio particular, mientras los pobladores de la hacienda de San Fernando se hicieron del Partido Liberal. Esa frase pues encierra el pecado capital que no hemos podido compurgar: tener por cuna un pedazo de terreno de un conservador y haber nacido por decreto de un mandato liberal. Los hijos de Lerdo estuvieron siempre en pugna con la familia Flores, que son la causa directa de nuestra ruina económica, política y social, y siempre se hizo sentir la fuerza de la unión de nuestro pueblo, para contrarrestar la inquina de los Flores, pues aun cuando parezca exagerado, en otros tiempos la sociedad de Lerdo se distinguió por su desprendimiento monetario para solventar las exigencias y gastos municipales. Cosa que no se ha visto en otros pueblos. El templo católico estaba en construcción y sus campañas descansaban en unos lechones o viguetas frente a la tesorería municipal. Corría el año de 1892 y se anunció para el 23 de junio la visita del gobernador del estado señor don Juan Manuel Flores, que se hacía pasar por general gobernador causante directo de la ruina de nuestro pueblo. En los tranvías de tracción animal, llegó el gobernador del estado, con todo su séquito de admiradores, originarios de distintas partes menos nativos de Villa Lerdo de Tejada. La primera autoridad mandó repicar las campanas, al entrar del ejecutivo, pero la mano poderosa impidió que se continuara aquel repique y las 3 campanas se desprendieron de sus eslabones y cayeron al suelo. El banquete se estaba preparando en la casa de don Herculano Sarabia, pero un día antes prohibió terminantemente que su domicilio fuera el lugar de los festejos, y por esta razón se señaló la casa del señor don Vicente Carreón y en donde se desarrollaron los hechos que dieron nacimiento a esa frase que se le quiere de mala fe: daré una interpretación torcida a los dormidos de Lerdo. Entre los invitados figuró el señor doctor don Agustín Vergara, hombre culto, de vasta inteligencia y de fácil palabra para expresar sus ideas. Vergara era nativo de Lerdo y a la hora del brindis, los comensales solicitaron que hablara el doctor Vergara, esperando un discurso elocuente para agradar al ciudadano gobernador. Vergara estaba incómodo por estar frente al verdugo de nuestro pueblo y a fin de complacer a los comensales se levantó de su asiento llevando en la diestra la copa de champaña, hasta llegar frente al gobernador. Se hizo el silencio y todos esperaban un discurso de lambiscón, como se estila en este tiempo, pero no hubo nada de adulación. Vergara llega ante el gobernador, sereno, sin inmutarse, sin temblar y sin miedo, y con voz clara y sonora le dijo: desgraciado ranchero de Ramos Capachivos. Tú eres la causa de las desgracias de este pueblo. Tú eres la causa del retroceso, de esta ciudad, que ve con asco a toda tu familia y por malvado. El gobernador se paró y Vergara dio un paso atrás, para repeler el ataque en caso necesario y continuó: no me bato contigo, porque no soy asesino, ni quiero degradarme. No te mato porque no soy felón, pero tú y malvado eres la causa para que a este pueblo se le diga mañana, el dormido de Lerdo. Siguió declarando cuáles eran las causas de nuestro retroceso y para retirarse tuvo el valor suficiente de arrojarle a la cara la copa de champaña, diciéndole: beber tu licor sería para mí una mancha indeleble que llevaría toda mi vida, y te odia todo mi pueblo de Lerdo, y eres un malvado y eres un asesino de sociedades de hombres honrados. Agustín Vergara abandonó la sala del festín y cogió toda la calle Real, rumbo al río Nazas al oriente para atravesarlo y llegar a Torreón. Sediento y cansado, tomó varias cervezas heladas, desarrollándose una pulmonía fulminante que a los 3 días lo llevó a la tumba.
Se dijo a la vez, que al salir del festín Aurelio Ponce, hombre asesino a sueldo del gobernador, le había pasado el costado derecho con un verduguillo, cosa que se comprobó con la autopsia que practicaron los doctores Loeffler y Antonio Urías. La causa de nuestra ruina, fue haber impedido don Juan Manuel Flores que Lerdo fuera a la estación del tren central mexicano, porque se perjudicarían sus 200 carretas tiradas por bueyes. Si se hubiera permitido pasar la vía férrea por Lerdo, Torreón y Gómez no existirían. Este es el origen de la frase. Los dormidos de Lerdo. El ferrocarril. En 1883 fueron unidos los extremos de las vías férreas que en direcciones norte y sur, vinieron construyendo de tiempo atrás la Compañía Americana del Ferrocarril Central. Al terminarse la red ferroviaria, quedó unida la Ciudad de México con la frontera norte del país, precisamente con el poblado Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua. Los trenes de pasajeros que hacían el servicio regular, de cuando en cuando se detenían en la solitaria estación de paso conocida como Lerdo o Santa Rosa, a donde llegaban y salían los viajeros de Ciudad Lerdo y rancherías circunvecinas. La modesta parada de ferrocarril dio origen a la fundación de Gómez Palacio. El nacimiento pues de Gómez Palacio, se da en terrenos pertenecientes a Lerdo, ya que territorialmente era el cuartel UP de la entonces Villa Lerdo de Tejada y pertenecientes al señor don Santiago Lavín Cuadra de ascendencia española y acaudalado terrateniente, que los empezó a regalar, con la firme idea de honrar la memoria del Lic. Gómez Palacio, gobernador de Durango. Plano de Gómez Palacio hacia 1900, podemos ver que al norte limitaba con el canal de San Antonio, cuyos vestigios aún pueden verse, nótese la línea del tranvía, la estación del ferrocarril y la jabonera La Esperanza. Y siendo a su vez jefe político de Lerdo, el coronel, don Rafael González del Castillo de 1882 a 1891 y bajo cuya administración también se gobernaban los terrenos de la ahora industriosa Gómez Palacio. Es importante, aun cuando no se mencione en la actualidad, que gran parte de las cesiones de terrenos, se encuentran registradas en libros de la Villa Lerdo y por el notario público también de Lerdo, el licenciado José Sariñana, siendo estos valiosos testimonios así como diversos comercios que fueron ampliados de los existentes en la fecha en Villa Lerdo, y para mayor abundamiento nativo de Lerdo, es decir, Gómez Palacio, nace como primera consecuencia del único y primer poblado de importancia en la región y en el cual se abastecían de las mercancías más difíciles de conseguir, hecho que bajo ninguna justificación sea o pueda considerarse como vergonzoso, en el peor de los casos, lo vergonzoso sería ignorarlo en cuanto a la historia y a las raíces primarias de los habitantes de la actual comarca lagunera que esencialmente explica nuestra procedencia y posteriormente el consecuente desarrollo de nuestras respectivas poblaciones. Por otra parte, Lerdo también contribuiría en forma muy importante al rápido desarrollo de Torreón, Coahuila, desde la misma fecha de 1883 en que las vías férreas son desviadas para que tocaran tierras coahuilenses, provocando de esta manera su desarrollo y el consecuente seguro y lento letargo del que aún no se ha podido recuperar y tema que habrá de tratarse por el año de 1907, fecha en que Torreón logra ser elevado a la categoría de ciudad por parte del Congreso del Estado de Coahuila, situación parecida y retroalimentada también por ciudadanos nativos y vecinos de Ciudad Lerdo, Durango. Jaime Soto Castro.